Alberto, Félix, estamos muy contentos de estar hoy con ustedes compartiendo nuestras experiencias. Josep Camps y yo empezamos con arquitectura el año 2006. Estudiamos arquitectura en la Escuela de Barcelona en un momento en que tuvimos la buena oportunidad de tener profesores tales como Carlos Ferraté, Elías Torras, Carme Pigem de RCR Arquitectos, también Ramón Sanabria o Carme Pinós. O sea, fantástico. Pero al mismo tiempo, paralelamente, otro modo de aprendizaje muy importante para nosotros en nuestros inicios fueron las instalaciones urbanas. Somos de Gerona y allí cada año se celebra la fiesta de la primavera, que lo llamamos Temps de Flors, tiempo de flores. Gerona es una de esas ciudades mediterráneas compactas, situada en una ladera de una montaña, donde su casco viejo es un casco viejo muy denso, donde el peso de la materia y lo construido prima sobre el espacio público, totalmente lo contrario de Buenos Aires. Y incluso el peso de esa materia hace que sea presente en el paso del tiempo en cuanto a cómo los edificios se van adaptando, deformando, casi como cerrando las calles. Una vez al año la ciudad se abre y todos esos espacios cerrados y opacos que de algún modo la calle no permitía ver. Pequeños secretos. Pequeños secretos, patios, espacios íntimos de vida se abren. Entonces, de algún modo, la gente se vuelca de modo voluntario a cubrir con instalaciones urbanas los patios, las calles, la ciudad. Entonces ese espacio íntimo se convierte en un espacio público, como casi un continuo urbano abierto. Y eso que empezó como una pequeña celebración se ha convertido como un auténtico laboratorio urbano, del que han surgido un montón de colectivos y entonces nosotros pues organizamos nuestro colectivo. ¿No? Nos juntamos unos cuantos amigos, en concreto 6, y organizamos el colectivo que llamamos Mayo. Entonces empezamos a hacer como instalaciones urbanas que de hecho había como una restricción importante y era el hecho de que era voluntario, no teníamos recursos, o sea, era totalmente altruista y bueno, ¿no? Y otro hecho importante, o sea, de voluntario y altruista, era que tenía que ser autoconstruido, o sea, no teníamos ayuda de ningún tipo, ¿no? Y eso, de algún modo, de eso aprendimos a construir con lo que uno tiene o lo que a uno le dan, o incluso con lo que uno sabe o se ve capaz de hacer, ¿no? Otro tema importante es que el protagonista era el ciudadano, es decir, esa actitud altruista. De ahí nos surgió esa intención de cortejo, es decir, captar la atención del ciudadano, seducirlo y dejar que descubra un interior que, si bien intuía, no preveía. Ahí veis unas imágenes de nosotros mismos pues, montando el proceso de montaje. Y una tercera cuestión era la transformabilidad, es decir, cómo la intervención cambiaba la percepción del espacio urbano. Y ahí, bueno, veis algunas imágenes de esas instalaciones. Tanto cambiaban el paisaje de día como de noche, replegándose o abriéndose en función del horario del día. Bien, paralelamente a todo esto hubo una tercera pata en nuestro aprendizaje y es una cuestión de la que nuestros profesores de Historia y Composición, Félix de Azúa, Pedro Azara, Josep Queclas, Jaume Rossell, nos hablaron mucho, que es la técnica.
y de cómo para asumir una nueva técnica la arquitectura o el arte requiere de su tiempo. Voy a leer una cita de Walter Benjamin que dice: igual que con la construcción en hierro la arquitectura empieza a desprenderse del arte, con los panoramas lo hace la pintura. A lo largo de la historia, sucesivos ejemplos muestran que cualquier innovación técnica debe recorrer un largo camino para convertirse en arte e integrarse en la expresión artística. Hoy se ha acelerado el ritmo de desarrollo de nuevas técnicas y ante dicha aceleración el arte no tiene tiempo para asimilarlas. Vivimos en un mundo desdoblado, donde coexiste la extroversión del personaje y la introversión de la persona, entre lo público y lo privado, lo global y lo local, el exhibicionismo y la intimidad, como en este retrato de Madonna realizado por Stephen Klein. En este contexto, los medios de comunicación están cambiando los parámetros de relación social constantemente. En este otro retrato del mismo autor vemos representada una sociedad ensimismada, de individualidades que dificulta el diálogo. Ante este modo de ver la realidad nuestro particular, nosotros optamos para centrar la atención en la técnica y el proceso de proyecto. Esto no quiere decir que renunciamos a la preocupación por el lenguaje. Lo que estamos buscando es que la técnica y el proceso de proyecto prevalezcan sobre este. Entonces, sistematizamos el proceso trabajando reiteradamente sobre los mismos temas, homogeneizando los sistemas de representación y acotando los materiales, los detalles y las técnicas constructivas. Esto nos permite ir puliendo, ir perfeccionando, casi por tanteo y error. Vamos a pasar por los 6 temas que en este momento estamos manejando, que serían lugar, coleccionismo, tipo, tipo sobre el lugar, verso-reverso y materia o sistemas. Nos aproximamos al lugar a modo de arqueólogos. Rastreamos, identificamos y analizamos minuciosamente el lugar buscando pistas, tanto de su pasado, trazas, huellas, historias y leyendas, como de su presente, clima, morfología, entorno social, referencias urbanas. Lo que no se encuentra se supone, para poder reconstruir una nueva realidad. Una interpretación del lugar que de hecho ya es proyecto, porque sirve de base para establecer puntos de partida y estrategias. Sistematizamos la representación de los planos de situación y emplazamiento. Estos planos reflejan esas intenciones y estrategias de modo que sirven a la vez como verificación. Entendemos coleccionismo como ese interés por los objetos sacados de su entorno funcional. Trabajamos sobre estos objetos para lanzar una nueva mirada sobre estos. Buscamos cuál era el estado original de la pieza y qué elementos se han añadido a lo largo del tiempo. Borramos y limpiamos para recuperar y enfatizar su carácter. Entonces, el objeto olvidado adquiere valor de nuevo y se convierte en una pieza de coleccionismo. Estructuración del tipo. Paralelamente al lugar y al coleccionismo, trabajamos el programa partiendo de la idea de tipo. Buscamos las lógicas, las estructuras y las relaciones de funcionamiento internas que puedan ser generalizables. Se estructuran las plantas en función del programa y del uso, a base de esquemas sencillos, gracias a sistemas de ejes y retículas en su mayoría. Aquí veis el esquema del Centro Cívico de Ferrerías y abajo el de la Biblioteca de Caldas de Malavella. Y aquí arriba el esquema de la biblioteca, que es un concurso que ganamos, y abajo la planta que le corresponde. 2 esquemas más, de un museo y la Facultad de Turismo, y arriba el esquema del museo y la planta que le corresponde. Tipos sobre el lugar. Preparamos cuidadosamente la base que acogerá el nuevo edificio y a la vez preparamos la trama en un principio abstracta para que encaje y se ajuste perfectamente a su lugar.
Verso-reverso. Entendemos interior y exterior como verso y como reverso, es decir, en discontinuidad. Del mismo modo que ocurre con el lugar y el tipo, estos son elementos complementarios que conviven y se solapan, dando lugar a la distorsión, al accidente, a la excepción o la anécdota. Entre el interior y el exterior aparece un espacio intersticial de grosor variable que permite mediar cuestiones de intimidad, permeabilidad y modulación de la luz natural, como en estos diagramas que corresponden a los juzgados de Balaguer. O como en las piscinas de Jesús, donde desde lejos la arquitectura parece opaca e impermeable, pero a medida que uno se acerca va descubriendo su permeabilidad y la posibilidad de mirar o acceder hacia el interior. Esa idea que comentábamos antes del cortejo. La sección es una herramienta muy útil para trabajar dos de los temas que acabamos de ver, tipo sobre lugar y verso-reverso. Esta ayuda a configurar los espacios de transición entre dentro y fuera, entre topografía y programa. De nuevo, el dibujo sistemático de las secciones permite afrontar e incidir sobre temas parecidos en proyectos distintos. Recursos como las visuales en diagonal, el tratamiento de la luz natural o la relación dentro-fuera se repiten y varían en cada uno de los proyectos. Y por último, materia. Cada proyecto se afronta dando énfasis a un material sobre el resto, explorando todas sus posibilidades. Patterns, texturas y la posibilidad de generar atmósferas. A partir de unidades básicas se establecen sistemas de ensamblaje que configuran una nueva unidad a modo de tejido. Elementos industrializados que se aplican artesanalmente configurando un nuevo elemento mediante un sistema. A veces esa misma estrategia se utiliza, como en este caso, donde en el Centro Contemporáneo, en el Museo de Arte Contemporáneo en Gerona, utilizamos el logo a modo de sistema para realizar la celosía. Explicaremos 4 obras relacionadas tanto en tiempo como en espacio. Forman parte de esa zona a 200 kilómetros del sur de Barcelona, donde las montañas dejan pasar el río Ebro en un ancho del valle que acaba dando lugar al delta del Ebro. El primer proyecto es el Centro Cívico de Ferrerías. Se trataba de ver cómo intervenir en un antiguo mercado de los años 60, con poco valor arquitectónico, pero con mucho valor simbólico. El barrio de Ferrerías estaba, digamos, al otro lado de la antigua ciudad, la ciudad casi igual que como Gerona, situada en la ladera de la montaña, en una zona plana que habían sido huertos y anteriormente había sido una isla en el interior del río Ebro. Tortosa fue frente de guerra y bueno, fue una ciudad de la guerra civil muy castigada, y una de las primeras actuaciones de los años 50-60 fue hacer un barrio nuevo, un barrio de cero con vivienda de protección oficial. Se planteó un barrio donde la trama urbana no dio paso a espacios públicos, a espacios donde pudiese haber relación social, ni tampoco había equipamientos, salvo el antiguo mercado, que generasen identidad, espacios o edificios de pertinencia. Por tanto, el único que había era el antiguo mercado. Lo que pasó es que duró aproximadamente, no se sabe exactamente por qué, pero 5 años. Se intentó hacer otro tipo de actividades, pero a cabo de 15 o 20 años y solo duró un año más. Por tanto, era como ese espacio de la ausencia, ¿no? Un espacio sin identidad, o espacio que no podía dar identidad a esa necesidad colectiva del barrio. Por tanto, bueno, es un barrio de construcción muy pobre, con un ladrillo característico de la zona, hecho con material propio de una piedra calcárea que hay en la montaña, digamos el valle del Ebro.
con un aparejo muy sencillo y muy pobre constructivamente. De algún modo, en este caso, de lo que se trataba era de albergar un centro cívico, o sea, era el último intento de incorporar algún uso al mercado y poder tener un espacio común, un espacio de relación, y cómo nos planteamos cómo generar ese espacio de identidad, ese espacio común al barrio. Se trataba de buscar esas características principales que pudiesen dar carácter o que de algún modo lo definiesen. Esas características eran dos: por un lado el ladrillo, por tanto, a pesar de tener poco valor arquitectónico, se propuso mantener el edificio, y por otro lado el vacío, ese vacío como espacio común, espacio de venta, espacio de identidad, de esa ausencia que no había existido propia del barrio. Por tanto, empezamos a trabajar liberando la nave de toda carga programática para dar énfasis a ese vacío, a ese espacio vacío, como posibilidad de entrada de luz natural como elemento principal. Liberamos la nave, digamos, esa nave central de toda carga programática justamente para poder dar énfasis a ese vacío. El tipo de mercado construido en esa época es una tipología impuesta por el Ministerio, digamos, del Gobierno central, que no tenía nada en cuenta las pocas edificaciones que habían existido, que son las medianeras que veis arriba a la derecha, las primeras edificaciones en esa zona del barrio, previas a la construcción del barrio ex novo. Por tanto, es un tipo de una planta en cruz. Y bueno, tampoco tuvo en cuenta el espacio público que estaba asolado, ya que justamente los almacenes se situaban entre la nave y ese espacio público, ¿no? De manera que no había relación alguna. Entonces, lo que se planteó era ver cómo liberar ese espacio. Todas las paradas que estaban alrededor de ese vacío se liberaron como una doble circulación posible, y de algún modo lo que hicimos fue primar uno de esos ejes en los esquemas programáticos, el que vinculaba ese vacío interior o el espacio de uso común con la plaza. Y se eliminaron los almacenes, de modo que situamos justo ahí el acceso que nos permitía relacionar el espacio público con la antigua nave. La ampliación, porque de algún modo el programa era mayor de lo que cabía en el espacio del mercado, nos permitía de algún modo establecer esa relación entre interior y exterior, o sea, esa relación transversal que marcaba uno de los ejes, primado sobre el otro, como ese espacio de transición que relacionaba el interior del mercado con la plaza contigua. De algún modo articulaba ese vacío interior con el vacío exterior. Se construía en torno de la plaza, a través de la ampliación, o sea, el límite de la fachada, de algún modo definiendo perfectamente cuál era esa plaza. Y del mismo modo, los ciudadanos tanto podían utilizar el espacio interior de la nave como realizar exteriores vinculadas al centro cívico en ese espacio público, ¿no? Y eso realmente ha funcionado muy bien, porque la gente ha terminado apropiándose del espacio público que estaba como olvidado. Por cuestiones de higiene y situación del mercado, en una zona inundable y al mismo tiempo que había sido un espacio en medio del río, una isla, el mercado estaba levantado 70 centímetros respecto al nivel de la calle. Entonces, obviamente por cuestiones de accesibilidad, alargamos ese zócalo extendiéndolo hacia la plaza como nuevo acceso, permitiendo hacer gradientes de uso y al mismo tiempo permitiendo una accesibilidad muy cómoda. De ese modo, la plataforma es la que de algún modo permite articular o incorporar el edificio. Esa ampliación, por un lado, acaba siendo un edificio, o sea, un volumen muy mudo, porque de algún modo no entra en competencia con la escala intermedia de las ventanas, digamos, esos elementos de estratificación que tenía el antiguo mercado, pero que por dentro explica lo que está sucediendo. Las dos primeras plantas son plantas de usos comunes, mientras la parte alta de la torre acaban siendo dependencias privadas de las entidades que lo usan. Por tanto, se genera un espacio, digamos, que explica lo que sucede, con visiones cruzadas, con vistas en diagonal, y es un espacio muy
de algún modo dinámico. Aquí vemos en la planta primera cómo la escalera de algún modo pasa arriba cerrada, pero mientras tanto en esas dos plantas se explica a través de esos dobles espacios qué es lo que va sucediendo, digamos, en esos ámbitos comunes y abiertos, en una circulación más dinámica, ¿no? Por tanto, tenemos esos dos, digamos, como telones de fondo. El primer telón de fondo sería el que configura la plaza, el propio edificio, la ampliación, donde dejando detrás el segundo telón de fondo, que sería el interior de la nave. Por tanto, la plaza sí es un espacio dinámico, abierto, mientras que el interior de la nave es un espacio, digamos, más bien estático, con circulaciones perimetrales, dando esa relación entre interior y exterior. Tenemos en este caso esa relación interior-exterior al mismo tiempo como dos opuestos desde el punto de vista de la materialidad. Como ese verso y reverso, lo mismo que tipo y lugar. Oponemos un exterior negro, metálico, de superficie grecada, que da lugar a inflexiones y anécdotas, opaco y oscuro de día, pero abierto y transparente de noche. Con un interior más bien unitario, estático, como decía antes, de madera estratificada, o estriada, perdón, ligero y luminoso de día y opaco y cerrado de noche. La luz natural en el espacio interior es la que enfatiza ese diálogo entre lo viejo y lo nuevo. Una luz que es casi barroca, que resbala por las paredes, en esa tensión entre las dos superficies. Como decíamos antes, utilizamos siempre un mismo elemento constructivo básico que repetido se convierte en un sistema, generando distintas patterns, atmósferas, texturas, en el que a partir de unidades básicas se establecen sistemas de ensamblaje que configuran una unidad a modo de tejido. En ferrerías teníamos un problema que era, como contaba antes, la situación en la que estaba el problema del suelo. O sea, teníamos que utilizar materiales ligeros y a través de capas. Por otro lado, siempre enfatizamos un material sobre el resto. Usamos ese material con contundencia, alternando la escala que da el edificio, utilizando materiales industrializados, con lo táctil del detalle, utilizando industriales propios de la zona. El siguiente proyecto es una plaza del ábside, la plaza posterior a la Catedral de Tortosa. Se trata de ver cómo podíamos preparar esa base de un edificio que en este caso sí tenía un alto valor histórico, pero que su entorno había estado olvidado. Básicamente no se reconocía en su perímetro cómo este edificio era y de algún modo se pretendía recuperar su dignidad. Planteamos a través de tres situaciones. La primera era ver cómo era ese espacio posterior, cómo debía ser. Normalmente las plazas de los ábsides o los espacios posteriores de los ábsides son o bien muros de contención contra una topografía, o bien un espacio de receso, o sea, un cementerio o un jardín propio de un conjunto catedralicio, o bien espacio público, espacio de paso. Planteamos los tres: el espacio de receso, un espacio para contemplar la catedral y al mismo tiempo un espacio de paso. La plaza del ábside está situada entre el castillo situado a 20 metros de altura respecto a la catedral. El siguiente punto era ver cómo había sido este espacio en situaciones anteriores, que se había ido colmatando con distintas construcciones y que luego, a partir del principio de siglo, en un proceso regresivo, se había ido limpiando ya. Ese es el estado en que nos encontramos. Era un aparcamiento, con calles,
con aún restos de esa, digamos, construcción para salvar los desniveles que existían en esa parte de la ladera de la montaña. Un espacio muy cerrado, casi que no daba oportunidad para tener un espacio propio, solo eran rincones y espacios de paso. Entonces, en esa idea de buscar cómo había sido ese espacio, también era ver cómo era esa sección. Hay 3 niveles, la parte principal está 4 metros por debajo de la planta, digamos, de la planta baja de la catedral, y la plaza que nos encontramos está a 1,5 metros por encima. De hecho, en planos antiguos veíamos que habían distintas puertas que no existían, digamos, en el eje este-oeste. Por tanto, intuíamos que eso había sido un espacio al mismo nivel de la propia catedral y, por tanto, un espacio público. Eso es el antes y es el después. Por tanto, el ayuntamiento lo que pretendía era la primera intervención. En España pasó que, digamos, los barrios viejos entraron en regresión, no había ni actividad ni vivienda, se degradaron y empezaron a hacer planes de actuación. En el casco antiguo de Tortosa, el primero tenía que ser esta plaza. De algún modo, el ayuntamiento lo que pretendía era introducir actividad y que a partir de ahí pudiese regenerar el barrio. Por tanto, la estrategia fue seguir borrando y limpiando para recuperar y dar énfasis al carácter original de ese espacio y como telón de fondo la catedral, la tectónica, el peso, la materia de la catedral. Esa base que preparaba la catedral no tocaba. En la fotografía se ve por cuestiones de humedad dónde estaba el nivel anteriormente y recuperamos ese arranque a la catedral que había estado olvidado durante siglos y su geometría y dibujo en la piedra. La plataforma no llega, se deja un espacio, digamos, como respeto y sin tocar. Se utiliza una geometría concéntrica igual que el ábside, es un ábside de doble deambulatorio, o sea, doble circulación en torno del altar, por tanto se sigue con la misma geometría y el sistema constructivo a base de pletinas nos permite pues, trabajar con la topografía y construir, y permite, digamos, construir una forma ágil y precisa. Por otro lado, una vez terminado, comprobamos cómo el habitante definía también esas trazas, esas nuevas trazas de la ciudad. Cuando planteamos el proyecto, pensamos dónde se situaría un mimo, o sea, dónde se situaría un mimo en el sentido de en qué espacio o cómo podía actuar, interactuar o definir espacios ese mimo. Ese es un diagrama en 4 tiempos del acto inaugural. Solo dibujando a la gente ya definía ese amoblamiento como reverso del ámbito del vacío, plataforma, base de la catedral, que al mismo tiempo nos permitía para adaptar topográficamente las calles y resolver todas las circulaciones perimetrales. Y cómo el mismo movimiento de la gente o la apropiación del espacio genera ese espacio, ¿no? O sea, esa era la idea. Esta imagen es del día de la inauguración y se ve justo eso, ¿no? O sea, cómo simplemente la gente ocupando esos espacios, pues, generan. El siguiente proyecto es de un centro de visitantes en Ascó. Ascó es un núcleo de habitantes muy pequeñito, unos 300 o 400 habitantes. Forma parte de ese interior, o ese primer interior de las montañas, que incluso hay varios pueblos que Picasso pintó cuando estuvo en esa zona y por tanto con unas características muy, digamos, de geometría muy claras, pero al mismo tiempo tiene una gran infraestructura al lado, una central nuclear. Entonces nos planteamos, es un proyecto de tratar de ver, siempre está en una situación de límite entre la escala de ese paisaje industrial y el que llega. Perdón. Sí, ¿no?
el proyecto fue cambiando tanto en ubicación como en programa. Primero estábamos fuera de lo que es el recinto de la central, luego entramos dentro, distintos cambios también de programa y de ubicación. Para entender un poco cómo funciona el recinto hay un doble vallado, un primer perímetro que le llaman el recinto industrial, donde hay edificaciones, digamos, no productivas o no directamente vinculadas a producción de energía, y un segundo recinto con un doble vallado porque permite, digamos, es un sistema de seguridad que permite circular un coche entre ellos, donde está propiamente la parte productiva. Entre solo una única puerta de acceso, y es la única vinculación con el resto, o sea, digamos, con el núcleo urbano y con el resto del territorio. Por tanto, esa relación entre mega escala o gran escala de infraestructura con lo pequeño básicamente digamos, muy dispar. Cuando ya deciden qué programa necesitan, ellos quieren un centro de visitantes, un programa que explique cómo se produce la energía. Entonces allí vemos ese salto de escala entre... ¿No se oye bien? ¿Ahora sí? Perfecto, lo siento. Ahí se ve en esa fotografía el cambio de escala entre la persona que está en ese cesto y el paisaje industrial, o sea, el paisaje de la infraestructura productiva de la central. Se nos pidió una torre porque se quería ver, como parte del proceso expositivo, de la circulación expositiva, se quería ver qué estaba pasando dentro. Por cuestiones de posibilidades, digamos, de acercarnos a la central y de condiciones de accesibilidad, fuimos buscando distintas partes del programa. Hay del programa de solares y, bueno, al final como íbamos ensayando cada una de esas, en qué posición podía estar, en qué altura y qué es lo que se acababa viendo al final. Sí, no, que el personaje que está ahí es Josep, ¿no? Sí. O sea, el tema es que el primer solar estaba como fuera del recinto, entonces hubo un cambio en el programa que era justamente esa visión en directo, ¿no? del funcionamiento de la central, y entonces el solar pasa dentro del recinto, ¿no? Y entonces, como había esa prioridad de esa visión y querían estar segurísimos de que fuera real y funcionara, pues nos pidieron que buscáramos esa situación en que realmente se pudiera ver la central. Y entonces ahí Josep estuvo unos días colgado buscando ese solar ideal, ¿no? La mesa, digamos, de trabajo eran gente propia de la central, distintos departamentos, o sea, todos ingenieros, y por tanto querían precisión, y el colgado tenía que ser el arquitecto, y por tanto me situaron a mí hasta 35 metros. Y así era una garantía de que realmente se vería perfecto. Pero al final resultó que a partir de una altura pues ya no cambia ese punto de vista, y la deducción, la conclusión final fue que la torre no era necesaria, ¿no? Entonces la torre desapareció. Conseguimos situarnos bastante cerca digamos, de los dos núcleos, lo que se dicen los dos núcleos productivos, con lo cual con esa pequeña altura una variación de 3 metros es suficiente. El paisaje era un paisaje bastante desolado desde el punto de vista sin referencias a una media escala. O sea, ya comentaba que o una escala de infraestructura o la escala de la puerta de entrada. Y por tanto no teníamos ningún tipo de referencia a que poder acogernos como nosotros dos proyectos, y por tanto partimos allí ya de esa idea de tipo como un ritmo de intervalos, partiendo de un esquema de un diagrama de 42 por 42 metros, donde los intervalos definían distintas partes del programa, reforzando esa idea de límite, o ver estar dentro o ver en estar fuera. Y donde con el trabajo de la propia gente de la central había un aspecto muy importante, que era la estrategia comunicativa. Entonces planteamos el proyecto en tres etapas comunicativas: recibir, mostrar y enmarcar. Esa es la planta definitiva, con los servicios en el centro que limitaban la parte más pública abajo de la imagen, de la parte expositiva y más privada en la parte superior. Abajo
estaba la zona de acceso y arriba, en la parte superior de la imagen, la central. En la planta superior, como parte del recorrido, había un pequeño altillo que era ese mirador. Esa situación de estar mirando o en condición de poder ver qué es lo que sucedía dentro de la central. Digamos, se acogía al visitante con una, digamos, geometría que atendía mucho a la unidad, a la persona, o se marcaban las vistas con una geometría mucho más abierta a escala de la infraestructura. Y en el medio, contenido. Ese contenido que al mismo tiempo articulaba la parte exterior, la acogida, con la parte interior, la central, tanto desde el punto de vista exterior como interior. O sea, desde el volumen como lo que sucedía dentro en cuanto a programa. Ese espacio de filtro. Perdón, por cuestiones de seguridad y de accesibilidad, todo el planteamiento se debía hacer dentro de la central porque necesitas requisitos de acceso, posibilidades de utilizar sistemas constructivos que no incidieran en el día a día de la central por cuestiones de acceso, control de acceso, tipo de personal. Por tanto, se plantea un sistema constructivo en seco. Bueno, porque realmente, o sea, el tema de seguridad es como muy importante. O sea, miran realmente si tienes expediente penal, o sea, te analizan ahí, muy importante. Entonces había como dos cuestiones. Uno, que hubiera como pocos sistemas, y el segundo, el tema del tiempo. Por tanto, debían ser personal, digamos, cualificado, industrializado, utilizando un mismo sistema, tanto para cubierta como para fachada, todo en seco y performado en taller y montado para incidir lo mínimo posible en ejecución de obra y, por tanto, interferir lo mínimo posible en el día a día de la central. Todo premontado en taller, montado en obra, con sistemas a base de capas, premontadas de nuevo en taller. De nuevo, el material acaba incidiendo de algún modo en la diferenciación, en este caso, entre interior y exterior. La fachada exterior, la que define el perímetro del volumen, es un perímetro regular, denso, pesado, preciso, oscuro, áspero y rugoso, pero que desde fuera hasta hacia adentro se va extrayendo esa materia, generando espacios accidentales que acogen o enmarcan. El policarbonato en este caso define esas sustracciones irregulares, etéreas más bien ligeras, sinuosas, luminosas, finas y tersas. Por último, las piscinas de Jesús, el proyecto que había enseñado antes Félix. De nuevo estamos cerca de Tortosa, en un paisaje de ese tramo bajo del Ebro que se caracteriza básicamente por la agricultura de naranjos, olivos, perdón. Relaciones de catalán y castellano, siento, me disculparán. Pero sobre todo por una cuestión básica, que es esa fuerte presencia del viento en la parte final del río, justo cuando ya la montaña se ha abierto. Por otro lado, la presencia del agua. El agua de algún modo estructura el territorio, tanto por presencia, o sea, por el río, por los canales que estructuran ese sistema de regadío, que al mismo tiempo también son espacios de relación entre los distintos núcleos urbanos, y por la ausencia, cuando el agua no se ve, por esas cicatrices que se producen en el territorio a través de barrancos que van de la montaña al río y que en este caso habían producido, digamos, un límite donde el núcleo urbano de Jesús, un pequeño municipio al lado de Tortosa, que había crecido en torno de un antiguo convento, nunca había podido saltar al otro lado de ese barranco.
Es un barranco, digamos, un río torrencial que tiene agua esporádicamente, pero de algún modo era un accidente topográfico. El único paso que había era una antigua carretera que iba de un municipio al otro, de Jesús hasta el municipio a 1 kilómetro de Tortosa, y el primer equipamiento que había saltado hace unos años a ese otro lado era el antiguo colegio que ven al lado de las pistas. Perdón. ¿Se ve ahí? ¿Vale? Y de algún modo para nosotros era una oportunidad de poder generar o consolidar un espacio al otro lado del barranco, un espacio urbano donde esa preocupación por configurar ese espacio público al final acabó situando el bar, distintas partes de acceso al futuro equipamiento complejo deportivo. Al ser una carretera, de algún modo se tenía que definir perfectamente lo que era el exterior, lo que era el ámbito de acceso, respecto al interior, que eran unas piscinas abiertas, unas piscinas de verano. Por tanto, planteamos un límite muy claro entre lo que era la carretera, el exterior, con paso de vehículos, personas, peatones, etcétera, del interior. Ese interior como espacio recogido, abierto a las vistas, bien orientado y definido. Protegido también del viento y del tráfico bastante importante de la carretera. Por tanto, de algún modo, funcionaba como si fuera una de esas, digamos, líneas de cipreses que se ubican en el territorio y que protegen los distintos sistemas de cultivo. Y de nuevo ese cortejo, un edificio que desde lejos uno no sabe muy bien qué está sucediendo y a modo que se va acercando va descubriendo esos puntos donde descubrir el interior. Descubrir la permeabilidad del material. Bien a través de pequeños ámbitos como ojos que puedes descubrir lo que pasa dentro, o bien a través de la transparencia de un sistema, en este caso de lamas de chapa plegada y perforada, que permite ese tamiz de día y noche y de transparencia una vez te acercas, por tanto cambia esa condición matérica. No, pero que cuando uno entra dentro descubre ese mundo íntimo y la relación entre interior y exterior se diluye, ¿no? O sea, espacios exteriores que abrazan a modo de interior y espacios exteriores con carácter de espacio interior. Sí. El hormigón y el acero conviven, ¿no? De un modo el acero tiene esa densidad, llega al suelo de un modo pesado, mientras que el acero nunca toca el suelo, tiene esa condición de permeabilidad con esa transparencia. Desde el punto de vista constructivo, el hormigón se trabaja como materia in situ, por tanto entendiendo las juntas, las irregularidades. Y también los tiempos, el tiempo de encofrado y el tiempo de fraguado. En cambio, el acero se montaba en taller, en seco y a base de esa repetición de unidades. Entonces estos dos mundos conviven y se complementan, del mismo modo que el paisaje y lo urbano. Ahí está. Ese es nuestro lema, Think Positive.